El sonido de los vidrios rotos resonó en los pasillos de mármol mientras Esteban Montoya, el hombre de bienes raíces más temido de la Ciudad de México, golpeaba su propia mesa de reuniones. «Se ha ido», gritó con los ojos muy abiertos, sus venas latiendo en su cuello. La maleta con 10 millones de pesos en efectivo, dinero sucio, prometido en un acuerdo silencioso con políticos en Oaxaca, había desaparecido. En el lujoso penthouse de Polanco, rodeado de candelabros de cristal y un silencio avergonzado, ningún empleado se atrevía a respirar. El olor a whisky derramado en el suelo se mezcló con el costoso perfume del poder colapsado. A pocos kilómetros de distancia, en Iztapalapa, un mundo paralelo se arrastraba por las aceras llenas de baches. Valentina Cruz empujaba su carrito de materiales reciclables. Las ruedas crujían como si también estuvieran cansadas de la vida. Atada a su espalda, la pequeña Lupita lloraba suavemente, asfixiada en la tela sudorosa y rasgada que la envolvía. El sol castigó la piel de la joven madre, cubierta de polvo y llagas en los dedos. Cada paso era una lucha contra el hambre y contra lo invisible. Nadie miraba, nadie ayudaba. Solo ella vio lo que tenía en la basura y en su corazón. ¿Cuántas mujeres han devuelto lo que nunca tuvieron, solo para mantener su propia dignidad? Pero esa maleta todavía tenía un secreto. Y cuando la verdad salga a la luz, nadie estará preparado para lo que sucederá. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No siempre es el ladrón el que es arrestado. No siempre es el inocente al que se le cree. Cuando Valentina abrió esa maleta negra en medio de la basura de una elegante acera de la avenida Michoacán, en Condesa, no fue el dinero lo que la dejó sin aliento, fue la elección. Una elección que ninguna mujer hambrienta con una hija en brazos debería verse obligada a hacer. Lo que hizo en ese momento lo cambió todo. Cambió el destino de un millonario arrogante, una empresa corrupta y una ciudad entera que insiste en no ver quién vive en los rincones invisibles. Pero no todos querían este cambio. Y cuando la verdad trató de salir a la luz, hubo personas dispuestas a enterrarla profundamente, más profundo que la basura misma. Si estás aquí ahora, escuchando esta historia, es porque es posible que ya hayas sentido el dolor de ser juzgado por hacer lo correcto. Así que quédate, escucha con el corazón abierto. Si puedes, deja tu apoyo, un me gusta, una inscripción, un pequeño gesto, pero que demuestre que todavía hay personas que creen en la honestidad. Porque hoy, más que contar una historia, haremos justicia con palabras. Valentina subió lentamente por el callejón de tierra que conducía a su choza en la cima del Cerro de la Estrella. El sol aún no había salido, pero el cielo ya amenazaba con despejarse detrás de las pesadas nubes que parecían contener más polvo que lluvia. Cada paso era un desafío. A un lado, el carro de hierro lleno de botellas, latas y trozos de cartón. Al otro, atada a la espalda por una vieja tela que antes había sido una sábana de hospital, la pequeña Lupita, respirando superficialmente, como si no quisiera despertarse para otro día de hambre. El carro crujió, las ruedas tropezaron con las piedras, y nadie se detuvo allí para ayudar. Nadie se detuvo. La choza estaba hecha de trozos de zinc, trozos de madera y ladrillos rotos. Un viejo colchón tendido en el suelo cubría parte de la suciedad y los agujeros. Las paredes no tenían yeso, solo plástico y tela tratando de contener el viento de la mañana. Valentina entró con el cuerpo doblado. Desató a su hija suavemente y la colocó sobre la cubierta raída. La niña, de solo 2 años, tosió con fuerza. Volvió a tener fiebre. Valentina presionó sus labios contra su frente y cerró los ojos. Su corazón se apretó. Tomó una pequeña botella con los últimos sorbos de agua que sobraron de la noche anterior y humedeció los labios del niño. «Lo que no es tuyo, no lo toques», murmuró para sí misma, mientras miraba la bolsa de latas que intentaría vender la tarde siguiente. Era la frase que su madre repetía cuando todavía estaban juntos, antes del cáncer, antes del silencio, antes de la ausencia. Incluso cuando tenía hambre, incluso frío, esa regla era su frontera con el abismo. Afuera, el sonido seco de un disparo resonaba en la distancia. Era el toque de queda no oficial, impuesto por un grupo que se apoderó de la zona pasadas las 10 de la noche. Valentina ni siquiera reaccionó. Ya había aprendido a no mostrar miedo. Dentro de la comunidad, una mujer que temblaba se convirtió en un blanco fácil. Doña Licha apareció poco después,
con el rostro arrugado y los ojos llenos de triste sabiduría. Venía siempre que podía. Trajo un pan duro, una oración, una buena palabra. Se sentó en la caja que servía de silla y miró a la niña con ternura. Este niño tiene luz, pero tú también necesitas pan, hija mía. Valentina sonrió con los ojos llorosos y asintió. Busco pan. La luz, Dios da. Pasaron los días y el ritmo siempre fue el mismo. Se despertó antes del sol, ató a Lupita a su espalda y tiró del carro hacia el centro de la ciudad. Buscó latas, evitó los ojos de los guardias. Huyó de las aceras de tiendas caras donde la empujaron sin piedad. Lo peor no era el peso en el brazo, ni la fatiga en las piernas. Era la mirada de desprecio. Esos ojos que se cruzaron como si fuera una bolsa de basura más. Y, sin embargo, lo vio todo. Cada gesto, cada palabra pronunciada desde detrás de las ventanas cerradas. Nadie la notó, pero ella notó todo. En una tarde sofocante y calurosa, sentada a la sombra de un puesto en desuso, Valentina vio pasar a una madre bien vestida con 2 niños. Uno de ellos tiró un helado y la mujer, en lugar de limpiarlo, simplemente llamó al guardia de seguridad. Llama a alguien para que recoja esto. Valentina se llevó el pañuelo a la cara y miró a Lupita, que la miraba como si lo entendiera todo. En ese momento, una verdad golpeó su pecho con fuerza. A veces, lo peor no es la pobreza que tenemos. Es el desprecio que se recibe a causa de ello. ¿Cuántas mujeres han pasado por esto y han guardado silencio? Si alguna vez has sentido este dolor, comenta aquí. Me conmovió, me hirió, me hizo ver que no estoy solo. Doña Licha dijo que Dios tiene ojos donde el mundo cierra los suyos. Y fue en esta fe silenciosa a la que Valentina se aferró. Todas las noches, antes de irse a dormir, abrazaba a su hija y susurraba: te prometo que te sacaré de aquí, pero sin vender mi alma por ello. Ese mismo día, después de recolectar cartón frente a un elegante edificio en Condesa, Valentina vio un bote de basura diferente. Era uno de esos selectivos, grandes, azules y modernos, donde la basura de los ricos venía empaquetada en bolsas perfumadas. Se acercó sin prisa, sacó un trozo de cartón mojado y, al levantar el brazo, algo negro llamó su atención. Una maleta. Cerrado, pesado, abandonado. Su corazón latía más rápido. Miró a su alrededor. No hay nadie alrededor. Sin cámara. Sin guardias. Solo el viento golpeando su cabello sucio y el llanto de Lupita comenzando suavemente en su espalda. Valentina se agachó, tocó la maleta con cuidado y sintió la cremallera helada entre sus dedos. Y en ese momento, incluso antes de abrirla, algo dentro de ella susurró: esto no era solo una maleta, fue una elección, una puerta, una cruz. Pero todavía no sabía que cuando abriera esa cremallera, estaría a punto de meterse con los secretos de personas peligrosas y poderosas dispuestas a hacer cualquier cosa para que esa maleta nunca volviera a las manos equivocadas. ¿Qué encontraría allí? ¿Podría transformar tu vida o destruirla para siempre? La ciudad parecía otra vista desde las ventanas de vidrio del penthouse en Polanco. Desde allí arriba, no se podía ver el polvo de Iztapalapa, ni el olor a aguas residuales de los callejones estrechos. Todo era vidrio, acero, silencio condicionado. Esteban Montoya caminaba de un lado a otro, sosteniendo un vaso de whisky como si fuera un escudo. Su cabello estaba bien peinado, su camisa impecable, su rostro estaba tenso, pero controlado, como si hubiera nacido para gobernar. El teléfono sonaba sin parar. Abogados, políticos, proveedores. Todos querían una respuesta que ni siquiera él podía dar. La maleta bendita. 10 millones de pesos en efectivo habían desaparecido de la sede de la empresa esa mañana, y ni siquiera podía informarlo oficialmente. Era dinero de soborno, parte de un viejo plan heredado junto con la empresa constructora de su padre. De esa cantidad dependía el contrato con el gobierno de Oaxaca. Sin él, el castillo comenzó a agrietarse en las bases. En el fondo de sus ojos, el orgullo dolía más que el riesgo. Esteban no podía soportar ser desafiado ni engañado. Estaba acostumbrado a resolver todo con una llamada telefónica o una amenaza. Pero esta vez, algo se le había escapado de control y lo consumió por dentro como ácido. Al otro lado de la habitación, sentada con las piernas cruzadas y vestida demasiado ajustada para la época, Fernanda Salazar lo observaba en silencio. Era la secretaria ejecutiva de la empresa, licenciada en contabilidad,
fluida en inglés y con una sonrisa que ya había abierto demasiadas puertas. Durante 2 años, fue la amante de Esteban, sin promesas, sin alianzas, solo conveniencia. Pero hace 3 semanas, terminó el juego con la frialdad de alguien que cambia de reloj. Fue bueno mientras duró, dijo, volviendo a una exnovia tradicionalmente apellidada. Desde entonces, Fernanda había estado tragando veneno en silencio. Y ahora, al verlo desesperarse por la maleta perdida, sintió una chispa de placer ardiendo en su pecho. El castillo se estaba desmoronando y todavía tenía las llaves de muchas puertas. ¿Estás seguro de que nadie en la compañía sabía sobre esta maleta?, preguntó, revolviendo lentamente el café. Esteban la miró de reojo, sospechoso. Era mi negocio y otros 2. ¿Y tú?, que formaba parte del equipo hasta hace poco. Fernanda sonrió irónicamente, sin inmutarse. Si crees que estoy involucrado, también podrías despedirme. O que me siga. Ya se está convirtiendo en rutina. Volvió la cara. Sabía que era inteligente, calculadora, pero aún así, confiaba en ella cuando se trataba de mantener las apariencias. Afuera, los autos de lujo pasaban sin prisa. El mundo de los ricos siguió su curso como si nada pudiera afectarlos. Pero dentro de ese ático, los nervios estaban a punto de estallar. Esteban llamó al jefe de seguridad de la empresa y exigió acceso a las cámaras durante los últimos 3 días. Nada. Sin registros extraños. No se permite la entrada no autorizada. Y lo que es más extraño, no había video de las áreas donde se había guardado la maleta. Falla del sistema, dijeron. Pero no creía en los fracasos, solo en las traiciones. 2 pisos más abajo, en el garaje, un empleado limpió el bote de basura selectivo del edificio comercial de la compañía. Bolsas negras, cajas de cartón, papeles triturados. Y, entre todo esto, horas antes, una pesada maleta había sido colocada por manos que sabían lo que hacían. Nadie lo había visto, nadie lo había sospechado, como si el dinero se hubiera evaporado. Mientras tanto, Fernanda salió del penthouse con pasos firmes. Se subió a su propio automóvil, un sedán gris claro, y respiró hondo antes de comenzar. En su bolso, un teléfono celular con mensajes borrados y un nombre guardado con otro código. Su plan aún no estaba completo. Pero una cosa era cierta. Si la maleta realmente hubiera desaparecido sin dejar rastro, alguien afuera habría sabido qué hacer con ella. O, peor aún, alguien con conciencia podría devolverlo. Y eso lo arruinaría todo. La ciudad, ajena a la silenciosa trama que se estaba montando, seguía palpitando entre bocinas, vendedores ambulantes y cenas de negocios. Valentina, en ese momento, se refugió en la esquina de una carpa con Lupita, comiendo una barra de pan duro, mientras miraba la maleta a su lado, sin el coraje de abrirla. Esteban, entre muros de mármol y pantallas de seguridad, calculó pérdidas, sospechas y alianzas. Y Fernanda, al volante, ya estaba imaginando el siguiente paso. Pero ninguna de estas 3 almas sabía que sus destinos estaban a punto de chocar. Que la honestidad de una mujer invisible sería la chispa de un fuego capaz de quemar máscaras, contratos y ambiciones. Y para cuando se revelara el primer nombre, sería demasiado tarde para retroceder. Porque en una ciudad como la Ciudad de México, donde el poder convive con la pobreza, el peligro muchas veces viene de donde nadie lo espera. ¿Y si esa maleta hubiera terminado en las manos equivocadas? ¿O verdad? El día era bochornoso, con un calor denso que parecía pegar la ciudad al suelo. Las calles de Amsterdam Avenue, bordeadas de árboles bien cuidados y elegantes cafés, contrastaban con los pies heridos y la ropa sucia de Valentina. Su carro de hierro repiqueteaba en las aceras de piedra, mezclándose con el sonido de risas ligeras, tazas golpeando y conversaciones en voz baja, voces que nunca le hablaron. Se agachaba en silencio, sacando trozos de cartón de un moderno bote de basura, cuando sintió algo diferente bajo sus manos. Un mango grueso y brillante de cuero negro. Su corazón latía más rápido. Tiró lentamente, como si temiera encontrar un animal muerto. Pero lo que apareció fue una maleta. Cerrado, pesado, nova. El tipo de cosas que no tiras por error. Miró a su alrededor. Nadie. Llevó su maleta detrás de un contenedor de materiales reciclables y se agachó, con las manos sudorosas y la respiración contenida. Cuando abrió la cremallera, el mundo se detuvo. Los billetes de pesos, apilados con cintas bancarias, cubrían el interior como si fuera una caja fuerte portátil.
El olor a papel nuevo, fuerte y empalagoso invadió sus fosas nasales. La cabeza giró. Lupita gimió de espaldas, incómoda sobre la tela ya empapada de sudor. Valentina se quedó allí, paralizada. Millones. Allí, frente a ella. Suficiente dinero para salir de la choza, comprar una cama de verdad, cuidar a su hija, respirar sin miedo. Su primer pensamiento fue un grito interior. Dios ha escuchado mis oraciones. Pero el segundo llegó poco después, frío y doloroso. Esto no es mío. Trató de convencerse a sí mismo de que tal vez era basura, tal vez alguien lo había tirado por error, pero en el fondo, ella lo sabía. Ese dinero tenía dueño, y no era una persona común. Nadie camina por Condesa con una maleta llena de dinero limpio. Sus manos comenzaron a temblar. Pensó en su madre, en el rostro sereno, incluso en la hora del dolor. Recordó la última frase que escuchó antes de enterrarla. Lo que no es tuyo, no lo toques, hija. Esta frase resonó como una flecha bien dirigida en el pecho. Valentina cerró su maleta a toda prisa, como si cerrara la puerta al pecado. Lloró sin saber si era alivio o desesperación. Se sentó en el piso de cemento caliente y abrazó a su hija. Era como si el destino hubiera puesto a prueba su alma con un plato lleno de oro en medio del hambre. Pensó en correr, pensó en esconderse, pensó en desaparecer, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el dolor de ser pobre, no la dejó. Allí, detrás de ese contenedor, tomó la decisión más difícil de su vida. Devolvería la maleta, incluso sin saber quién era el dueño, incluso sin saber a qué podría conducir, porque la paz que heredó de su madre no se podía comprar con dinero. Con el cuerpo temblando, se levantó, tiró de la tela para sujetar mejor a Lupita, y metió la maleta en el carrito, debajo del cartón. Respiró hondo, tratando de entender a dónde iba, pero todavía no sabía que cada paso a partir de entonces sería observado, que ojos peligrosos ya estaban vueltos hacia ella, y que un acto tan puro de honestidad sería la chispa de una tormenta que nadie podría contener. ¿Qué pasaría con una mujer como ella, que lleva el secreto más codiciado de la ciudad, por las calles donde nadie ve quién limpia lo que otros tiran? Valentina caminaba con pasos lentos, su cuerpo doblado por el peso de la maleta, y su hija, el sudor corría por su espalda como si fuera una lágrima, que el cuerpo ya no tuviera fuerzas para llorar. La maleta estaba cubierta por cartón en el carrito, pero su peso parecía tener vida propia. Cruzó avenidas, tomó atajos, esquivó miradas, huyó del sol, pidió sombra y fe. 2 horas separaban la vereda de Condesa de la entrada de vidrio de Montoya Constructora, en el corazón financiero de la ciudad. 2 horas con un niño enfermo pegado a su cuerpo y el corazón latiendo de miedo, como si en cualquier momento alguien fuera a gritar que esa maleta no era suya. Cuando llegó, sus pies estaban en carne viva. Se detuvo frente al edificio con espejos y miró hacia arriba. Nunca había estado en un lugar como este. El guardia de seguridad la vio desde lejos y ya caminó hacia ella con una expresión de disgusto. Este no es un lugar para mendigar, señora. Puedes continuar. Valentina trató de sonreír. No vine a preguntar, señor. Necesito hablar con alguien de la junta. Pensé eso. Señaló el carrito. El guardia de seguridad ni siquiera miró. Vete, antes de llamar a la policía. La recepcionista se acercó, mirándola como si fuera tierra pegada al piso recién limpiado. Señora, no puede quedarse aquí. Se está interponiendo en el camino de los clientes. Valentina contuvo las lágrimas. Por favor, solo escucha. Esta maleta, lo encontré en la calle. Y dentro de él, creo que es de alguien importante aquí. La recepcionista soltó una risa burlona. Oh, claro. Dejaron una maleta con dinero en la acera para que un coleccionista la recogiera. Y ahora quiere devolverla como si fuera una heroína de telenovela. Otros empleados comenzaron a notarlo. Una mujer sucia y delgada con un niño en la espalda, de pie en la entrada de la compañía más poderosa de la cuadra. El escándalo se fue formando gradualmente, como una tormenta que se anuncia. Hay una tarjeta aquí, dijo Valentina, sacando una tarjeta negra con letras doradas del interior de la bolsa. Esteban Montoya estaba dentro de la maleta. La recepcionista se congeló. El guardia de seguridad frunció el ceño. Quédate aquí, dijo, entrando rápidamente al vestíbulo con la tarjeta en sus manos. Unos segundos después, Fernanda bajó del ascensor con pasos duros y una sonrisa forzada. Eres Valentina, ¿verdad?
la heroína del reciclaje que encontró la fortuna perdida. El sarcasmo goteaba de su boca como veneno. Valentina bajó los ojos. Solo quiero cumplir. Es lo correcto. ¿Correcto para quién, hija mía? Fernanda se agachó, mirando a la chica en la espalda de Valentina. ¿Crees que el mundo te lo agradecerá? Valentina contuvo las lágrimas. No quiero agradecerte. Solo quiero hacer lo que mi madre me enseñó. Pero Fernanda se volvió hacia la recepcionista y le indicó que volviera a llamar a los guardias de seguridad. Resolveremos esto de la manera correcta. Ese no es un problema de pobres. Y entonces, Lupita comenzó a llorar. Hambriento. Con calor. Asustado. Valentina se quitó a su hija de la espalda y la abrazó con fuerza. Está enferma. Por favor, déjame hablar con el dueño de la maleta. En ese momento, la tensión explotó. La escena se volvió insoportable. Algunos empleados murmuraron, otros grabaron con sus teléfonos celulares. Y entonces, el ascensor se abrió. Esteban apareció con una mirada pesada y cansada, todavía con la camisa abierta al cuello, y la expresión de alguien que estaba en medio de una crisis. Se detuvo cuando vio la escena. Sus ojos se posaron en la maleta, luego en Valentina. Por un segundo, su aliento se desvaneció. Caminó lentamente hacia el carrito y tiró de la cremallera con cuidado. Las notas todavía estaban allí, apilado, intacto. El silencio que siguió pesó más que cualquier grito. Valentina solo bajó los ojos, abrazando a su hija. Esteban levantó la cabeza y se enfrentó a Fernanda. ¿Quién la despidió? Fernanda no respondió. La recepcionista fingió que no estaba allí. Y Valentina, allí en el medio, tembló. Pero no por miedo, de dignidad, porque a pesar de que fue ignorada, escupida, humillada, se mantuvo firme, honesto, inmenso. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Porque solo aquellos que han sido tratados como invisibles entienden lo que significa finalmente ser mirados a los ojos. Pero, ¿creería Esteban que ella no atrapó nada? ¿O lo peor estaba por venir? El silencio dentro de la oficina de Esteban era tan espeso que se podía escuchar el sonido del aire acondicionado girando perezosamente. Valentina permaneció de pie, su hija dormida en sus brazos, su maleta ya abierta sobre la mesa de vidrio. Las pilas de billetes estaban allí, intactas, alineadas como si nadie se hubiera atrevido a tocarlas. Esteban pasó los dedos por el dinero, tratando de entender cómo era posible. ¿Dónde la encontraste?, preguntó, sin levantar la vista. En un contenedor de basura en Condesa. Detrás de un contenedor, respondió, su voz baja pero firme. ¿Y por qué no te quedaste con nada? Valentina respiró hondo. Porque no era mío. Finalmente levantó la vista. Lo que vio no fue solo una mujer sucia y exhausta sosteniendo a un niño. Era algo que no podía nombrar. Un tipo de fuerza que no provenía del cuerpo, ni del dinero. Una honestidad que no se vendía, ni se explicaba. Esteban sacó el cajón, sacó una chequera y comenzó a escribir. $500,000. Es lo menos que puedo hacer por alguien que salvó mi empresa. Valentina abrió mucho los ojos. No. ¿Qué quieres decir con no? Respondió, ya molesto. No puedo aceptar este dinero. Solo quiero... Y sus ojos buscaron en cualquier rincón de la habitación, como si se avergonzaran de su propia humildad. Un trabajo estable, cualquier cosa, para poder comprar la leche de mi hija. Esteban cerró el cheque lentamente, observando cada línea de su rostro. Era como si el mundo entero estuviera invertido. Por primera vez, alguien rechazó el dinero que ofreció, y no por orgullo, sino por dignidad. ¿Un trabajo? Sí, como limpiador. Sé cómo limpiar bien. Aprendí de mi madre, y nunca lo extraño. Nunca robo. Solo necesito una oportunidad. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, con los ojos fijos en esta mujer que parecía venir de otro tiempo, de otro planeta. Luego asintió. Estás contratado. A partir de mañana comienza en el equipo de limpieza. Horario fijo, salario registrado. Dispone de cafetería y, si quieres, puedes traer a tu hija por ahora. La guardería del edificio también acepta empleados. Valentina sintió que su pecho se abría como una ventana al sol. Lloró suavemente tratando de no hacer ruido. Esteban no sabía qué decir, así que se levantó y salió a dar órdenes al equipo de RRHH. Fuera de la habitación,
Fernanda observó todo a través de la rendija de la puerta entreabierta. Su rostro, una vez sereno, ahora tenía otra expresión. Tenía los ojos entrecerrados, la mandíbula rígida. ¿Vas a poner a un reciclador para que camine entre los directores ahora? Susurró para sí misma, el veneno goteando entre sus dientes. El olor a alcohol caro y perfume de diseñador ya no ocultaba la amargura. Caminó hacia la recepción y forzó una sonrisa cuando vio a Valentina salir de la habitación de Esteban con el niño en brazos. «Felicitaciones por el promoción», dijo, sarcástica. «Espero que sepas cómo mantener todo limpio, incluida tu boca. A veces, la gente como tú habla demasiado». Valentina no respondió. Simplemente abrazó a su hija con más fuerza. En el interior, sintió que algo había cambiado. Había superado el miedo. Había elegido el camino más difícil. Pero esa mirada de Fernanda ardía como una advertencia. Y en un lugar donde el lujo esconde la podredumbre más profunda, la envidia es a menudo más peligrosa que el hambre. ¿Qué haría Fernanda ahora que veía su trono amenazado por una mujer que ni siquiera debería estar allí? Valentina se despertó a las 5 de la mañana, como siempre lo hacía, pero ese lunes su corazón latía de manera diferente. Por primera vez en años, no saldría a las calles tirando del carrito de materiales reciclables. En cambio, se puso una blusa simple y limpia, lavada a mano en el recipiente de plástico la noche anterior, y se ató el cabello con una horquilla prestada por doña Licha. Lupita, todavía somnolienta, fue colocada con cariño dentro de una mochila improvisada en la espalda de su madre. Al salir de la choza del Cerro de la Estrella, el viento les cortó la cara, pero dentro de sus pechos había calor. Era esperanza. Al llegar a Montoya Constructora, Valentina fue recibida con cierto asombro por sus compañeros de limpieza, pero pronto el ambiente cambió. Solo tardó unas horas en conquistarlos con su delicadeza, su disposición a ayudar y el cuidado casi artesanal con la limpieza de los baños y pasillos. Mientras otros usaban el tiempo para escapar de las tareas domésticas, ella fregaba los zócalos con un cepillo de dientes, en silencio, como si rezara con las manos. El segundo día, un empleado administrativo le llevó un juguete usado a Lupita. En el tercero, el guardia de seguridad de la entrada dejó entrar a los dos con una sonrisa discreta. Y al final de la primera semana, incluso la cafetería parecía más ligera cuando entró, con su hija en su regazo, agradeciendo incluso la servilleta. Esteban la observaba desde lejos, entre reuniones y llamadas telefónicas, cada vez más intrigado por esta mujer que no pedía nada y sin embargo, hacía todo con tanta alma. Un día, cuando la vio barriendo el pasillo, se acercó. Lupita corrió hacia él con su manita extendida, y él, sin pensarlo, se agachó para recibirla en su regazo. «¿Le gustas?», dijo Valentina, sin saber dónde esconder su mirada. Esteban sonrió, y en ese gesto había algo que ni siquiera él podía entender del todo. Una especie de paz, o tal vez, redención, pero no todos sonrieron. Fernanda Salazar, ahora ignorada por Esteban incluso en los ascensores, observaba todo desde lejos, como si viera caer la suya en cámara lenta. Para ella, no eran solo celos, fue una humillación. ¿Cómo podría una mujer simple, sucia y recolectora de basura recibir tanta atención? Eso dolió más que el rechazo. Era como si le estuvieran robando su posición en silencio, con una escoba y honestidad, y Fernanda no podía soportar perder. Esa noche, encerrada en su lujoso apartamento en Colonia del Valle, Fernanda llamó a un viejo conocido. Salvador Mesa, un actor fracasado y exnovio de una amiga de la universidad, respondió con voz ronca y perezosa. «Salazar, ¿cuánto tiempo? Pensé que te habías olvidado de mí». No perdió el tiempo en amabilidades. «Necesito a alguien que sepa cómo actuar, y que no tiene escrúpulos». Se rió. «Siempre supiste cómo felicitarme». Suspiró. «Necesito que una mujer esté expuesta. Necesito que parezcas culpable. ¿Puedes hacer que parezca verdad?». Salvador, curioso, preguntó más. Fernanda explicó poco a poco, dejando entre líneas, evitando nombres, pero siendo clara. El plan implicaba ensuciar la imagen de alguien que estaba donde no debía estar. Él estuvo de acuerdo. Necesitaba el dinero, necesitaba adrenalina y necesitaba venganza. Mientras tanto, Valentina limpiaba el espejo del baño en el segundo piso, tarareando suavemente a Lupita que jugaba en la esquina con una muñeca hecha de tela y cinta adhesiva. Por primera vez en mucho tiempo,
Se sintió parte de algo. Sentí que podía empezar de nuevo, que la vida, incluso bajo el peso de las escobas, podía tener color, ternura y propósito. Y fue este sentimiento el que la hizo soñar, tal vez algún día tener una casa de verdad, una habitación con ventana, una cama con colchón. Es en estos momentos de calma que el destino suele prepararse para cambiar las tornas, porque es cuando creemos que todo saldrá bien cuando más nos gusta acercarse el peligro. Y si sientes esa punzada en el pecho en este momento, es porque sabes que la parte más memorable de esta historia está por venir, y llega como un trueno en medio de un cielo azul. Afuera, en la recepción, Fernanda colgó el teléfono con Salvador. El plan ya tomó forma, y en unos días toda esa empresa vería a Valentina no como una heroína, sino como una amenaza. Lo que Fernanda aún no sabía era que cuanto más intentara hundir a Valentina, más profundamente caería en su propio veneno. Pero, ¿sería Esteban capaz de ver esto a tiempo? ¿O el juego de mentiras comenzaría a envenenar a todos a su alrededor, uno por uno, hasta que no quedara nadie? La suave luz de la mañana entraba por las ventanas de la habitación de Fernanda como si nada pasara en el mundo. Pero en el suelo, esparcido sobre la alfombra beige, había evidencia de una mentira a punto de nacer. Fotografías de Valentina sosteniendo a Lupita en su regazo, papeles con sellos falsificados y un vestido rosa para niños doblado junto a una muñeca de trapo. Salvador Mesa observaba todo con una sonrisa nerviosa. El actor caído en desgracia interpretaba ahora el papel más cruel de su carrera. Un padre abandonado, engañado por una mujer pobre y sin escrúpulos. ¿Entiendes lo que tienes que hacer?, preguntó Fernanda cortando fresas en rodajas finas. Ya veo. Yo era su pareja, el padre de su hija. Se escapó conmigo del norte, me traicionó, se llevó a mi hija y desapareció. Ahora la he encontrado, y vine a buscar lo que es mío, respondió Salvador, actuando con la mano en el pecho, los ojos llorosos. Fernanda sonrió. Genial. Esto dolerá más que cualquier mentira que haya dicho. En su computadora, tomó forma un documento. Un certificado de matrimonio falso entre Valentina Cruz y Salvador Mesa, fechado hace 3 años, registrado en Monterrey. En otra pestaña, un informe policial falsificado, con acusaciones de secuestro parental y abandono de hogar. Y finalmente, los exámenes médicos de Lupita, con antecedentes de bronquitis y desnutrición, ahora manipulados para que parezcan negligencia materna. Todo estaba construido al milímetro para que, a los ojos de la ley, Valentina ya no fuera una madre, era un problema. Mientras tanto, en la cafetería de la empresa, Valentina le daba cucharadas de papilla a Lupita, sentada en un banco junto al refrigerador industrial. La niña sonrió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Valentina, incluso cansada, le devolvió la sonrisa. Era el tipo de escena que nadie veía. Pero si lo hicieran, entenderían lo que era el verdadero amor. Todavía no sabía que en ese mismo momento alguien estaba armando un cruel rompecabezas para sacarlo de ella. Salvador, guiado por Fernanda, pasó los días siguientes observando a Valentina desde la distancia. Memorizó sus horarios, los caminos que tomó con su hija, el tiempo exacto que pasó en el vestuario o en la sala de limpieza. Ensaya líneas frente al espejo del baño público en la estación de autobuses, creando lágrimas que no provienen del alma, sino de la práctica de quienes sobreviven mintiendo. Llevaba en el bolsillo un chupete del niño, comprado por Fernanda, que luego mostraría como prueba de paternidad. Fernanda, fría como el mármol, ya articulaba con un abogado amigo de la familia. Ella fingió ser viuda, pero está casada con un hombre que está desesperado por su hija. Solo queremos justicia y proteger a la niña. El plan era cruel porque era creíble. Todo lo que necesitaban era un momento adecuado, un descanso emocional y un testigo dispuesto a ser conmovido. Y ese alguien, lo conocían bien, era Esteban. Creía en Valentina. Pero, ¿y si la mujer que devolvió millones también fuera una fugitiva? ¿Y si detrás de esa honestidad hubiera una historia mucho menos hermosa? A la hora del almuerzo, Fernanda pasó por los pasillos como si nada hubiera cambiado, pero por dentro ardía de expectación. Se acercaba el momento. Salvador haría su entrada, con lágrimas en los ojos, documentos en las manos, y una historia que rompería la confianza de Esteban por la mitad. Fernanda quería más que venganza. Quería que Valentina desapareciera para siempre. Quería que la señora de la limpieza volviera a la basura donde nunca debería haberse ido. Valentina, por otro lado,
Ni siquiera sospechaba lo que estaba por venir. Seguía levantándose temprano, llegando antes que los demás, limpiando cada rincón con dedicación y gratitud. Y por la noche, Lupita se acostaba sobre una manta extendida sobre el piso de cemento y susurraba canciones que su madre le cantaba en las noches sin luz. Sus sueños ahora incluían una pequeña casa con una puerta de madera, tal vez un jardín, y quién sabe, una escuela para Lupita. Sueños simples, pero peligroso para aquellos que se molestan solo por existir. A veces, la injusticia comienza a sonreír, vestida de verdad, y eso es lo que hace que duela tanto. Porque cuando alguien bueno es acusado de algo que no hizo, el silencio del mundo entero pesa sobre sus hombros. Hay un dolor que no grita, solo mira a los lados, buscando a los que todavía creen. Y tal vez este sea el momento de detenerse y preguntarse, ¿cuántas veces te han juzgado sin la oportunidad de explicarte? ¿Cuántas veces alguien te ha señalado con el dedo cuando todo lo que llevabas era amor y cansancio? Si esto te ha pasado, comenta aquí. Entiendo. He pasado por esto. Me emocioné. Es verdad. ¡Qué dolor! Porque esta historia, por dura que parezca, es la historia de muchas personas que solo querían la paz y recibieron desconfianza. Esa misma noche, Salvador recibió la última instrucción por mensaje. Mañana, 8 a.m., conserje de Montoya Constructora. Sé convincente, no olvides el chupete. Borró el mensaje. Se miró al espejo y se alisó el cabello. Mañana, la mentira ganaría rostro, lágrimas y voz. Pero, ¿caería Esteban en una trampa tan bien ensayada? ¿O el corazón, incluso si fuera ciego, aún podría sentir la verdad detrás de los ojos de Valentina? Era una mañana normal en Montoya Constructora, con empleados yendo y viniendo por los pasillos, tazas de café en sus manos y llamadas telefónicas apresuradas llenando el aire. Valentina acababa de terminar de limpiar la recepción y se preparaba para llevar a Lupita a la guardería del edificio. La niña, todavía con el rostro pálido por la fiebre de la noche anterior, se acurrucó en el regazo de su madre con esa pequeña manera que solo los niños conocen, pidiendo silencio, protección y regazo, todo al mismo tiempo. Valentina respiró hondo, sintiendo ese momento de frágil paz. Pero afuera, el destino ya estaba preparando su crueldad. De repente, la puerta principal se abrió con fuerza, como si el viento hubiera empujado un vendaval. Salvador Mesa entró con los ojos muy abiertos, el cabello despeinado, su ropa cuidadosamente arrugada para parecer desesperado. Gritó incluso antes de llegar al mostrador. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está el ladrón que me quitó todo? Quiero a mi hija ahora. El vestíbulo se detuvo. Sus miradas se volvieron, primero con miedo, luego con curiosidad y finalmente con juicio. Valentina, que caminaba hacia el ascensor, se detuvo en medio del camino. Lupita, sintiendo que el cuerpo de su madre se endurecía, se aferró a ella aún más. Salvador señaló. «Es ella. Esta mujer me robó. Se llevó a mi hija del norte y nunca me dejó volver a verla». Las palabras resonaron en las paredes con peso. «Lupita es mi hija, y tengo una manera de demostrarlo». El shock se extendió. Los empleados comenzaron a susurrar. La recepcionista retrocedió. El guardia de seguridad no sabía qué hacer. Y en medio del caos, Esteban salió del ascensor, atraído por los gritos. Al ver a Valentina pálida, temblando, sosteniendo a su hija y mirando al hombre que gritaba su nombre, frunció el ceño. Caminó hacia el centro de la confusión. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz profunda. Salvador se dio la vuelta sobre sus propios pies y, en un gesto teatral, sacó un sobre grueso del interior de su mochila. «Aquí están los documentos. Certificado de matrimonio, informe policial, exámenes de chicas. Esta mujer es peligrosa. Te fuiste conmigo, me traicionaste, desapareciste con nuestra hija, y ahora finges ser un santo». Y luego, como si diera el golpe final, cantó suavemente, «A la nanita nana». Nanita ella, una vieja canción de cuna mexicana que hizo que Lupita se inquietara en el regazo de su madre. Valentina sintió que le fallaban las piernas. «Eso es mentira», murmuró casi sin voz. «Nunca he visto a este hombre en mi vida. Nunca me he casado». «Estos documentos son falsos». Esteban dio un paso adelante. «Valentina, ¿puedes explicarme esto?». Trató de hablar, pero su voz no salía. El mundo parecía girar en torno a él.
Lo único que escuchó fue la respiración acelerada de su hija y la risa ahogada que ya estaba surgiendo, como si la verdad hubiera sido enterrada allí mismo, frente a todos. Fue entonces cuando Fernanda entró en escena. Apareció de la nada, con los ojos llorosos y una cara ensayada en el espejo. Llevaba un maletín negro en la mano. Esteban, yo no sabía si debía involucrarme, pero él me buscó primero. Pensé que era una estafa, pero hizo una pausa. Suspiró, fingió vacilación. Cuando mostró los documentos y contó la historia, me di cuenta de que había un niño involucrado. Solo quería proteger a la empresa. Aquí hay copias de lo que me dio. Esteban tomó el maletín. Su mirada osciló entre el papeleo y la mujer que, días antes, había rechazado $500,000. Ahora, frente a él, Valentina parecía un enigma roto. Valentina, ¿me estás diciendo que todo esto es mentira? Él la miró como si quisiera creer, pero el suelo comenzaba a ceder. Esto es una trampa. Te lo juro. Nunca he visto a este hombre. Alguien le está pagando. Alguien quiere sacarme de aquí. ¿Quién? Preguntó Fernanda, su voz baja, afilada como una cuchilla. ¿Quién querría sacar a una señora de la limpieza? ¿Te escuchas a ti mismo? Valentina miró a su alrededor. Nadie más dijo nada. Solo se quedaron mirando. Juzgado. Lupita tosió con fuerza y su pequeño cuerpo se encogió como si adivinara que algo malo estaba a punto de suceder. Esteban cerró su maletín, se pasó la mano por la cara y respiró hondo. Valentina, no sé qué está pasando, pero hasta que eso se aclare, estás suspendido. Por favor, puedes irte. Valentina dio un paso atrás. ¿Qué? Solo hasta que se aclare. Es mejor así. Abrazó a su hija con fuerza. El mundo se derrumbó allí, en público. No hay posibilidad de defensa. No hay lugar para la verdad. Las lágrimas cayeron antes de que pudiera contenerlas. Cruzó la recepción en silencio, mientras todos se dirigían, como si llevara algo sucio, algo peligroso. Afuera, el sol golpeaba demasiado fuerte. La maleta invisible que siempre había llevado ahora tenía un nombre: mentira. Pero lo que más duele es no ser acusado injustamente. Es ver que aquellos que creyeron en ti también comienzan a dudar. ¿Alguien tendría el coraje de descubrir la verdad detrás de este engaño? ¿O la mentira se volvería tan bien construida que eventualmente se convertiría en realidad? Valentina se bajó del autobús con Lupita en brazos, sin el coraje de enfrentarse a la mirada de quienes aún pasaban junto a ella en la calle. Los zapatos gastados ya no protegían los pies heridos, y el abrigo que antes había servido como manta ahora estaba unido al pequeño cuerpo de su hija, que temblaba incluso bajo el sol ardiente. El camino hacia el basurero parecía más largo que nunca, como si el peso de la mentira que le lanzaron arrastrara las piernas a cada paso. Cuando llegó a la esquina donde solía clasificar latas y cartón, los otros recolectores la miraron en silencio, no con desprecio, sino con esa especie de pluma que se desgarra por dentro. Nadie necesitaba preguntar qué había pasado. Estaba estampado en sus ojos. Se sentó en una lona rota, se quitó la mochila improvisada de la espalda y acostó a Lupita en su regazo. La niña ardía de fiebre. Respiró con dificultad. Su pecho subía y bajaba de paso. Sus labios se agrietaban de sed. Valentina se pasó la mano por la cara, tratando de contener el pánico que le subía por la garganta. «Cálmate, mi amor. Mamá está aquí. Mamá encontrará la manera», dijo, incluso sin saber cómo. Doña Licha se acercó con una bolsa de plástico. Trajo un poco de arroz rancio, sobras que había comprado antes en la puerta de un bar. «Come un poco, hija. Necesita fuerza». Valentina simplemente negó con la cabeza. «Es peor, doña Licha. Tiene problemas para respirar». «Llévala al hospital de Magdalena. Te acompaño. Vamos ahora». El viaje al hospital fue una peregrinación. Hicieron autostop en un camión. Luego caminaron por calles llenas de baches. Valentina sosteniendo a su hija como si sostuviera su propia alma. Cuando llegó a la sala de emergencias, la sala de espera estaba abarrotada. El aire estaba sofocante, el sonido de la tos mezclado con el llanto de los niños y la fatiga de las madres sentadas en el suelo. Una enfermera escribió el nombre de Lupita y les pidió que esperaran. Valentina insistió. «No puede respirar bien. Por favor, niña, ayúdame». La enfermera miró apresurada y respondió, sin levantar la vista. «No tenemos una cama en la UCI de los niños, solo con una orden judicial». Las palabras golpean como puñetazos. Valentina retrocedió, sin saber qué hacer. Se sentó en el frío suelo del pasillo y abrazó a su hija,
que ahora dormía por el agotamiento. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio, corriendo por sus polvorientas mejillas. Fue al patio y se arrodilló en el piso de cemento. Las manos, acostumbradas a sostener bolsas de basura, ahora se unieron en oración. Mamá, me da fuerza, me muestra el camino. No tengo a nadie más, no tengo nada. Pero si me estás escuchando, no dejes que mi hija muera. Y en ese momento, bajo el cielo gris de la Ciudad de México, solo había una mujer rezando en la esquina de un hospital público, invisible para el mundo. Pero hay oraciones que no necesitan audiencia. Realmente lo necesitan. Saber si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien. Ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, todo lo que una madre necesita es saber que alguien todavía cree en ella. De vuelta en la recepción, el médico regresó con una mirada seria. Necesita oxígeno y monitoreo urgente. Pero no tenemos una vacante. El sistema está abarrotado. Puedo intentar transferirme, pero... Valentina la interrumpió llorando. Haré lo que sea necesario. Dime que lave todo el hospital. Dime que duerma en la acera. Pero por favor, doctor, ayúdeme. El médico suspiró, conmovido por la súplica. Voy a tratar de llamar a la red de hospitales. Espera un poco, por favor. Lupita comenzó a toser aún más fuerte. Valentina la acunó con fuerza, como si el calor de sus brazos pudiera curar lo que todo el mundo dejó enfermo. Doña Licha se sentó a su lado, sosteniendo firmemente la mano de la joven. Fe, niña, fe. La justicia de los hombres falla, pero la justicia del cielo no duerme. A lo lejos, en otro rincón de la ciudad, Esteban se inclinó sobre su escritorio, mirando los documentos que aún no podía digerir. Algo dentro de él no encajaba. Los ojos de Valentina en el día de la confusión no eran ojos de culpa, pero el daño ya estaba hecho. Y aquellos que permanecen en silencio ante la injusticia, también cargan con la culpa en silencio. Lo que Esteban no sabía era que mientras dudaba, un niño luchaba por respirar, y una madre luchaba por no darse por vencida. Pero todavía había tiempo para revertir todo esto antes de que fuera demasiado tarde. La noche cayó pesadamente sobre la ciudad, como una manta húmeda que cubre las heridas de un día que parecía no tener fin. Valentina estaba sentada en la esquina de una habitación improvisada en el hospital público, con los ojos pegados a la pequeña cama donde dormía Lupita, intubada, su frágil pecho subiendo y bajando lentamente. Cada silbido de los monitores la hacía saltar. Cada tos de la hija, por leve que fuera, era un terremoto dentro de su pecho. Los médicos habían logrado conseguir un lugar de emergencia en una cama compartida, pero advirtieron, era cuestión de horas. O el tratamiento tuvo un efecto, o no habría nada más que hacer. Valentina sabía que no podía perder el tiempo, y tampoco su hija. Fue en el banco del patio, mientras pedía fuerza al cielo, donde comenzó a nacer una idea. Si el mundo no le hacía justicia, la encontraría ella misma. Y no por venganza, sino porque la vida de su hija ahora dependía de ello. Necesitaba demostrar que este hombre era falso, que su historia era una puesta en escena. Necesitaba pruebas. Único, que le mostraría al mundo quién mintió y a quién amaba realmente. Al día siguiente, dejó a Lupita al cuidado de doña Licha y se fue por los callejones al depósito de chatarra de Fede, un coleccionista conocido por guardarlo todo y saberlo todo. Vivía en un contenedor abandonado en el barrio San Rafael, lleno de latas, cables de cobre y electrodomésticos rotos. Necesito tu ayuda, apestoso. Es serio. Se trata de mi hija. Él la miró con recelo, pero cuando vio su condición, tan delgada, sus ojos hundidos, su voz temblorosa, cedió. Dice, necesito filmar a un hombre. Su nombre es Salvador Mesa. Va por ahí diciendo que es el padre de mi hija, pero todo es mentira. Solo necesito pruebas. Una grabación. Algo. Fede se rascó la delgada barba y sacó una caja vieja. A partir de ahí, sacó un teléfono celular con una pantalla rota, pero con una cámara que funcionaba. No tiene chip, pero graba. Tienes que cargar el cable. La batería es de corta duración. ¿Sirve? Valentina recogió el dispositivo como si recibiera un arma cargada. Lo hace. Ya es más de lo que tengo. Y luego, sin más palabras, se dispuso a buscar la verdad. Pasó los siguientes días merodeando por las regiones por donde solía circular Salvador. Lo conoció una tarde, saliendo de Montoya Constructora, riendo para sí mismo,
hablando por teléfono. Ella lo siguió durante cuadras enteras, manteniendo la distancia, su teléfono celular escondido en el bolsillo de su blusa. Salvador entró en un pequeño bar en el barrio Roma Norte, donde artistas fracasados y bohemios se mezclaban entre cigarrillos baratos y tequila caducado. Valentina esperó. 2 horas después, reapareció con 2 hombres y una mujer. Todos se rieron a carcajadas. Ella la siguió, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Al otro lado de la calle, se escondió detrás de una camioneta estacionada. La noche era bochornosa y el ruido de la ciudad parecía lejano. Cuando la risa comenzó a subir de tono, encendió su teléfono celular. La imagen tembló, pero el sonido era claro. Salvador habló en voz alta, con un vaso en la mano. Tenías que verle la cara. Fingió que ni siquiera me conocía. Y lo peor, el jefe lo creyó todo. Esta Fernanda es un genio. Hizo los papeles, ideó el plan, incluso compró el chupete. La mujer es malvada. Los amigos se rieron. Uno de ellos preguntó, ¿pero qué pasa con el niño? ¿Es realmente su hija? Salvador respondió riendo, no lo sé, creo que lo es. Pero no importa. Lo que importa es que ahora tengo una historia que vender. Y dinero, si Fernanda consigue lo que quiere. Valentina presionó el botón para dejar de grabar con las manos temblorosas. Lo tenía todo. Todo. El nombre de Fernanda, la confesión, la mentira. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a rasgar su blusa. Lloró allí mismo, arrodillada en el suelo sucio, pero no fue un grito de tristeza. Fue un alivio. Por primera vez en semanas tenía más que fe en sus manos. Tenía la verdad. Y ya sabes, cuando una mujer tiene la verdad en sus manos, ni siquiera el silencio del mundo es capaz de borrarla. Entonces, si has estado viendo hasta aquí, te pido, quédate conmigo, porque el momento más poderoso de esta historia está por llegar. Y querrás ver por ti mismo lo que esta señora de la limpieza invisible es capaz de hacer cuando se levanta. Valentina regresó al hospital al amanecer, con su teléfono celular escondido en su cinturón, debajo de su ropa. Lupita estaba durmiendo. La fiebre había bajado un poco. Doña Licha sonrió aliviada de verla. ¿Obtuviste lo que buscaste? Valentina solo asintió, con los ojos llorosos. Ahora todo lo que queda es cumplir. Pero en el fondo, al otro lado de la ciudad, Fernanda ya sentía una incomodidad, una intuición, un escalofrío. Porque las mentiras tienen fecha de caducidad. Y sabía que tarde o temprano, alguien comenzaría a juntar las piezas. Y cuando la verdad salga a la luz, ella no pide permiso. Pero, ¿Valentina podría llegar a Esteban antes de que Fernanda borrara todas las pruebas? El día amaneció con un calor seco y un cielo nublado, como si incluso el tiempo supiera que algo grande estaba a punto de suceder. Valentina ajustó a Lupita en su regazo, envuelta en un paño grueso, y puso el teléfono celular cargado dentro de su sostén, cerca de su corazón. Su rostro, todavía marcado por la vigilia y la fiebre de su hija, ahora tenía algo más. Decisión. No había más miedo. Solo la certeza de que necesitaba acabar con esa mentira, aunque para ello tuviera que cruzar las puertas de la empresa donde había sido humillada, juzgada y silenciada. Cuando llegó a Montoya Constructora, sus ojos se volvieron hacia ella como si hubiera regresado un fantasma. Vestida con la misma ropa gastada de los últimos días, con el cabello recogido en un moño roto y su hija enferma en brazos, entró por la puerta principal como si no tuviera nada que perder. La recepcionista trató de detenerla, pero Valentina pasó sin apartar la mirada. El ruido de los tacones resonando en el piso frío anunció la llegada de Fernanda, que venía a toda prisa, ya con el rostro tenso. «¡No puedes entrar aquí! ¡Está prohibido!», gritó, extendiendo el brazo. Valentina se paró frente a ella, firme, con los ojos llorosos por un antiguo fuego que ardía en silencio. «Ya me han quitado todo, pero no quitarán la verdad». Fernanda se rió, nerviosa. «¿Vas a armar un escándalo ahora? ¿Quieres más atención?». Valentina no respondió. Simplemente sacó el teléfono celular de su pecho, lo desbloqueó con manos temblorosas y mostró la pantalla. «Escucha. Sabes de lo que estoy hablando. Eres tú, tu voz, tu plan, tu suciedad». El color huyó del rostro del villano, quien en un gesto desesperado trató de arrebatar el dispositivo de la mano del otro. Pero Valentina lo esquivó, protegiendo el celular con su cuerpo, gritando: «Tócame y responderás por la agresión frente a todos». El lobby de la compañía se detuvo.
Los empleados se miraron unos a otros. Algunas cabezas salieron de las habitaciones, curiosas, alarmadas. La escena era imposible de ignorar. Fernanda se retiró, tratando de recuperar el control. No tienes pruebas de nada. Es solo una grabación falsificada. Nadie lo creerá. Pero su voz ya no era tan segura como antes. El miedo comenzó a deslizarse por los bordes del tono arrogante. Valentina corrió. Subió las escaleras con Lupita en brazos, sintiendo que sus piernas fallaban a cada paso, pero sin detenerse. Cuando llegó al piso de la tabla, empujó la puerta con fuerza e invadió la habitación. Esteban se levantó bruscamente de su silla cuando la vio allí, desconcertada, jadeante, pero decidida. «Valentina, ¿qué haces aquí?» Se detuvo en medio de la habitación. Extendió su teléfono celular con la mano sudorosa y la voz quebrada. «Solo tengo esto. Eso es todo lo que me queda». Cogió el dispositivo, aún sin entender, y presionó reproducir. El sonido del bar, la voz de Salvador, las risas, los nombres, el plan, todo. La verdad desnuda. Esteban se congeló. Cada palabra era una bofetada en la cara. Detrás de ellos, la puerta se abrió de nuevo con fuerza. «Fernanda, eso es una trampa. Le deben haber pagado para decir eso. Debe haber grabado con actores. Es una edición». Pero nadie respondió. El silencio en esa habitación era el sonido de la máscara cayendo. Esteban miró a Fernanda con la expresión más dura que jamás había mostrado. Luego se volvió hacia Valentina, que ahora sostenía a Lupita con ambas manos, como un escudo de amor. Ella murmuró, casi en un susurro, «No quiero nada. Solo quería trabajar en paz. Solo quería cuidar a mi hija». E incluso eso intentaron quitarme. La tensión era densa. El mundo parecía pender de un hilo. Todos esperaban la reacción de Esteban. Y en ese momento, lo que decidió diría no solo quién era, pero qué clase de hombre quería ser. Pero antes de abrir la boca, una pregunta se formó en el aire, ardiendo como brasas en los ojos de Valentina. ¿Vendría la justicia o ganarían las mentiras una vez más? Esteban permaneció en silencio durante largos segundos después del final de la grabación. El teléfono celular todavía temblaba en su mano. La habitación parecía haber perdido el aliento. Afuera, el ruido amortiguado de las oficinas contrastaba con el abismo que se abría en el interior. Fernanda mantuvo su postura, pero el color ya había desaparecido de su rostro. Trató de controlar su respiración, pero sus ojos traicionaron la desesperación que ya brotaba en su interior. Esteban presionó un botón sobre la mesa. «Llame al departamento legal, ahora». En menos de 10 minutos, 3 personas de la junta directiva y la persona responsable de TI se reunieron en la sala. Esteban pasó el teléfono celular, exigiendo un análisis inmediato de la veracidad de la grabación. «Quiero saber si este audio fue manipulado. Necesito un informe técnico al final del día. Y mira cada palabra. Si alguien tocó esto, necesito saberlo». El equipo se fue a toda prisa. Fernanda, apoyada contra la pared, trató de mantener la compostura. ¿Le creerás? ¿Un reciclador? Una mujer que apareció de la nada, sucia, con una historia lista. Destruirá toda una carrera basada en un video. Pero su voz ya no llegaba a Esteban. La miró como si estuviera viendo a un extraño por primera vez. Y en cierto modo, eso es lo que era. Había confiado, compartido secretos, aceptado consejos. Y ahora, todo resultó ser una puesta en escena cruel. Horas después llegó el informe. El video era auténtico, sin cortes, sin ediciones. La voz era la de Salvador Mesa. ¿Y la mujer mencionada? Fernanda Salazar. Esteban volvió a convocar a la junta. Todos estaban allí, gerentes, líderes, abogados. La tensión era palpable. Cuando Fernanda entró en la habitación, aún tratando de mantener su pose, ya encontró los ojos vueltos contra ella. Esteban fue directo. «Recibimos un video donde el señor Salvador Mesa admite, en detalle, que participó en una farsa para acusar injustamente a un empleado de esta empresa. Una estafa organizada por ti. Eso es absurdo. Trató de argumentar, pero Esteban levantó la mano. «Tenemos pruebas. Tenemos el informe. Y más que eso, tenemos los ojos de todos los que presenciaron la forma en que trató a Valentina. Tu desprecio, tu odio. Su plan fue descubierto. Y hoy, frente a todos, te despiden por mala conducta grave, fraude e intento de difamación». Fernanda, acorralada, seguía tratando de discutir, pero nadie más la escuchaba.
El sonido de sus propios pasos al salir de la habitación fue el último eco de una caída que comenzó cuando subestimó a una mujer valiente. Esteban no esperó más. Llamó personalmente a la policía, denunciando a Salvador con nombre, dirección y pruebas. En menos de una hora, los vehículos rodearon el bar en Roma Norte. Las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares de los clientes habituales y los reporteros ya comenzaban a grabar la escena. Salvador estaba esposado frente a todos, aturdido, tratando de negar lo que ya estaba abierto. Esa misma noche, Esteban se subió a su camioneta y se dirigió al Hospital Público Magdalena Contreras. No envió un conductor, no envió una secretaria. Él fue, porque eso fue más que un gesto de reparación. Era la primera vez que asumía la responsabilidad de un error que había cometido en silencio. Cuando llegó, encontró a Valentina sentada en el pasillo, con Lupita en su regazo, febril, pálida, sin fuerzas para llorar. Los ojos de la mujer seguían atentos, pero llenos de miedo. Esteban se agachó ante ella. «Perdóname. Dejé que la mentira hablara más fuerte que su verdad. Pero ahora depende de mí. Tu hija saldrá de aquí. Recibirá el tratamiento que se merece». La ayudó a levantarse. Llamó a una ambulancia privada y, bajo las protestas del hospital, firmó el traslado de la niña. En menos de media hora, Lupita estaba ingresada en el Hospital Español, un referente en pediatría y cuidados intensivos. Los médicos corrieron con ella en brazos, se hicieron pruebas, se aplicaron medicamentos. Esteban permaneció al lado de Valentina todo el tiempo, en silencio, sosteniendo su mano como si tratara de contener su propia culpa. Valentina no dijo nada, solo miraba hacia adelante, como si todavía no supiera si podía confiar en el nuevo camino. Toda la ciudad se veía diferente esa noche. El cielo pesado, las luces de la avenida deslizándose como figuras a través de las ventanas del hospital. Y aún con todo avanzando hacia la justicia, había una sombra que no se disipaba, porque la verdad, aunque revelada, aún necesitaba enfrentar el tiempo, la recuperación y el destino. Después de todo, ¿sería Lupita capaz de vencer la enfermedad, ahora que la verdad había vencido a la mentira? La capilla del Hospital Español era un espacio pequeño, con bancos desgastados y silencio sagrado. Las tenues luces de las velas parpadeaban en las paredes de piedra, como si el tiempo mismo tuviera miedo de hablar en voz alta. Valentina estaba de rodillas en el suelo frío, con la frente apoyada en el asiento, el cuerpo encorvado no por la fatiga, sino por la rendición. Afuera, los médicos se apresuraban contra la neumonía que estaba apretando los frágiles pulmones de Lupita. En el interior, la madre se enfrentaba a otro tipo de guerra, la del espíritu. Sus labios se movieron en un susurro casi imperceptible. «Dios mío, si vive te ofreces como voluntario, pero si ella se va, dame fuerza. Dame fuerza para no morir por dentro». Con cada palabra, las lágrimas caían al suelo como semillas de dolor. Pero no había desesperación allí. Había fe. Una fe cruda, sin garantías, sin promesas fáciles. Era la fe que su madre, doña Marta, le había enseñado cuando aún era una niña con trenzas y pies descalzos. Los flashbacks pasaron por su mente como el viento en una cortina. Su madre enseñándole a rezar con las manos juntas. Su madre diciendo que lo que no es tuyo no te pertenece. Su madre cubriéndola con una manta que gotea y diciendo: «La pobreza no es vergüenza, la vergüenza es perder el alma». Mientras tanto, al otro lado del grueso vidrio de la UCI, todo un equipo luchó por Lupita. Máscaras, tubos, monitores que hacen sonar el silbato, médicos que murmuran términos técnicos y órdenes firmes. El pequeño cuerpo de la niña temblaba de fiebre, sus ojos cerrados, sus labios secos. Con cada minuto que pasaba, se aplicaban más medicamentos, se hacían más intentos. Un delgado hilo la separaba de la vida, un hilo que Valentina sostenía con su alma. Esteban observó desde lejos. Apoyado contra la entrada de la capilla, no se atrevió a interrumpir ese momento. Había visto muchas mujeres en mi vida, muchas negociaciones, muchas lágrimas, pero nunca había sido testigo de esa fuerza silenciosa que provenía de la fe de una madre. No gritó, no exigió, no suplicó justicia ahora, simplemente se rindió a lo invisible. Y en ese momento, Esteban Montoya, que siempre había controlado todo, que calculaba hasta su sonrisa, se sintió pequeño frente a esa mujer. Una enfermera pasó junto a él, sacudiendo la cabeza con pesar. Esteban entendió el mensaje, era serio.
pero no tuvo el coraje de entrar. Simplemente se sentó en un banco al costado de la capilla y se quedó allí, escuchando el sonido de Valentina llorando en oración. Era un grito que no pedía atención, no buscaba piedad. Fue un grito que lavó el suelo del alma. Valentina se puso de pie lentamente, con las rodillas doloridas, y caminó por el pasillo. Encendió una vela, la más delgada que había allí, y observó la danza de la llama. Sus ojos estaban rojos pero firmes. Si esta luz permanece encendida hasta el amanecer, es porque va a volver. La frase salió de su boca como una profecía sin tono místico, pero con la fe suficiente para mover montañas. Y luego, durante unos segundos, todo se detuvo. Dentro de la UCI, un médico levantó la cabeza y dijo. Ella respondió. La fiebre comenzó a disminuir. Prepare más oxígeno. Su aliento está regresando. Fue el comienzo de un milagro. Afuera, Valentina no lo sabía. Todavía estaba allí, de pie, con los ojos fijos en la vela, como si esa llama fuera el corazón de su hija. Y mientras Esteban la miraba, algo dentro de él cambió. Ya no veía a Valentina como la mujer que devolvía una maleta, o la empleada ejemplar. La vio como alguien que resistía al mundo con dignidad. Y por primera vez, quería conocerla más allá del sufrimiento. Pero en lo más profundo de aquella noche silenciosa, con el corazón en suspenso y las luces de la ciudad pulsando a lo lejos, una pregunta ardía como un secreto aún no revelado. ¿Conocería Valentina por fin el sabor de la paz, después de tanto sufrimiento? ¿O aún quedaban más sombras por venir? Hubo 3 días en los que el tiempo pareció derretirse en el aire, como si el mundo se hubiera detenido solo para esperar el aliento de un niño. Valentina apenas dormía, sentada en un duro sillón junto a la cama de su hija, con los ojos fijos en ese cuerpecito que aún era frágil, pero ahora sin los tubos, sin las fiebres sofocantes. El monitor ya no sonaba con desesperación, sino con un ritmo sereno, como una canción de esperanza que nunca había escuchado. Cuando el médico entró en la habitación y sonrió, Valentina apretó con fuerza la mano de Lupita y con voz ahogada escuchó. Está fuera de peligro. Valentina cerró los ojos y dejó caer las lágrimas. Pero esta vez no fueron por miedo. Eran de gratitud. Era como si el cofre, que una vez llevó un desierto seco, finalmente hubiera encontrado un manantial. Apoyó la cabeza en el borde de la cama y lloró en silencio, sintiendo la manita de su hija acariciar su cabello, como diciendo, «Mamá, se acabó». Esteban estaba en el pasillo, esperando ese momento con el corazón en las manos. Cuando entró y vio a los dos abrazándose, no pudo decir nada. Simplemente se acercó, se arrodilló junto a la cama y puso su mano sobre el hombro de Valentina. Ella lo miró con ojos llorosos y él, con voz firme y dulce, dijo, «A partir de hoy, esta niña tendrá todo lo que necesita. Seguro médico, escuela de verdad, una casa de verdad, seguridad». Valentina respiró hondo, se secó la cara con el dorso de la mano y negó con la cabeza. «Te lo agradezco, Esteban. Desde el corazón. Pero no quiero limosnas. Solo quiero una vida en la que pueda trabajar, cuidar a mi hija y dormir sin miedo. Nunca quise nada más que lo que es justo». Esteban sonrió levemente, admirado. «No es limosna, Valentina. Es amor. Amor por todo lo que eres, por todo lo que representas. Y tal vez, a pesar de todo eso, todavía pueda estar a tu lado». Valentina guardó silencio. Las palabras pesaban y al mismo tiempo flotaban como hojas en el viento. No era el momento de soñar con promesas, pero aquí había una semilla. Una posibilidad. Un nuevo camino que no dependía de la compasión, sino del respeto. Esa noche, los 3 cenaron juntos en su habitación, con platos sencillos y calientes traídos de la cocina del hospital. Lupita ya estaba comiendo sopa y sonriendo con ojos brillantes, como si no se hubiera enfrentado a la muerte días antes. Esteban la miró con ternura, no la ternura de un hombre rico ante un caso conmovedor, sino la de alguien que empezaba a comprender lo que realmente vale la pena conservar. Afuera, la ciudad era ruidosa, impaciente, pero en esa habitación, la paz estaba hecha de pequeños gestos. Se ofreció un vaso de agua, se arregló una manta, se contó una historia en voz baja. La vida comenzó a reescribir su letra con más ligereza, y Valentina, que un día arrastraba un carro de chatarra por las avenidas de una ciudad indiferente, ahora empujaba la esperanza de un nuevo destino, con la cabeza en alto y el corazón más limpio que nunca. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas,
Ayudamos a otro corazón a respirar. Dale me gusta a este video y regístrate, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque cuando una mujer invisible encuentra su lugar en el mundo, no solo cambia su propio destino, sino que arroja luz sobre aquellos que pensaban que ya estaban en la oscuridad para siempre. Pero, ¿aceptarán todos esta nueva Valentina? Porque donde nace el amor, la vieja envidia suele despertar con aún más sed. La noticia explotó como pólvora en un día seco. Reciclador devuelve fortuna y es expulsado por mentir. Su hija casi muere. Fueron titulares en kioscos, sitios web y programas matutinos. Las fotos de Valentina, sosteniendo a Lupita en su regazo con los ojos hundidos y ropa sencilla, invadieron los teléfonos celulares en toda la ciudad. Desde Iztapalapa hasta Polanco, desde el metro hasta las cafeterías de lujo, todos comentaban lo mismo. ¿Quién era esa mujer que, incluso en la miseria, rechazaba una fortuna? Los periódicos populares publicaron entrevistas con residentes del vertedero que la conocían desde que era una niña. Uno de ellos dijo: «Esta mujer nunca tomó lo que no era suyo. La he visto devolver incluso un juguete roto encontrado en la basura». Otro, mayor, lloró diciendo: «Ella es más decente que muchos políticos de traje». En contraste, los columnistas de opinión escribieron textos escépticos, llamándola manipuladora de los medios. Pero era solo ruido. La voz que realmente importaba provenía de aquellos que conocían el dolor de la supervivencia. Cuando una famosa presentadora de Canal 11, Leticia Ramírez, llamó personalmente invitando a Valentina al programa en vivo, ella dudó. Nunca le gustaron las cámaras. Ni siquiera sabía cómo comportarse en un estudio. Pero Esteban, a su lado, le tomó la mano y le dijo: «Ve, Valentina, el país necesita escuchar tu verdad, de tu boca». El día de la grabación usó el mejor atuendo que tenía: una blusa blanca con cuello de encaje, una herencia de su madre y una sencilla falda azul marino, su cabello recogido en un moño bajo, sus zapatos prestados por doña Licha. En el camerino se negó a maquillarse. «Quiero que veas mi rostro tal como es. No hay nada que ocultar». El programa comenzó con un emotivo VT que mostraba imágenes del hospital, el bote de basura donde encontró la maleta y la choza donde vivía. Después, Leticia la llamó al escenario. La audiencia guardó silencio. Valentina caminó hacia el centro del estudio como si llevara siglos de dolor sobre sus hombros. Cuando se sentó, miró directamente a la cámara. Leticia sonrió y preguntó: «Valentina, ¿por qué devolver tanto dinero, aunque tengas hambre?» Respiró hondo. La voz salió firme, pero con la dulzura de alguien que ha llorado por dentro muchas veces. «Porque mi madre solía decir: lo que no es tuyo, no lo toques». Y crecí escuchándolo como si fuera una oración. Puede que no tengamos nada, pero si tenemos dignidad, ya tenemos lo que importa. No soy mejor que nadie. Solo traté de hacer lo correcto, a pesar de que tenía hambre». Un silencio se extendió como un perfume raro. Entonces alguien en la audiencia se puso de pie. Luego, otro. Y otro. En cuestión de segundos, todos estaban de pie, aplaudiendo. Pero no fueron aplausos vacíos. Era como si cada palma dijera: «Te veo, te respeto, me representas». En ese momento, algo se movió dentro de la gente. Y si has estado mirando y has llegado hasta aquí, te lo digo de corazón, quédate. Porque el momento más transformador de esta historia aún está por suceder. Cuando la verdad se encuentra con el coraje, el mundo necesita estar mirando. Horas después, en las redes sociales, los comentarios cambiaron de tono. «Me recuerda a mi madre. ¿Qué fuerza tiene esta mujer? Ejemplo de dignidad». La gente comenzó a compartir el video de la entrevista con leyendas como: «Necesitamos más Valentinas en este país». Y «Esta historia me hizo llorar de orgullo». Valentina se convirtió en un símbolo, sin querer. No estaba buscando un escenario. Solo quería respeto. Pero ahora, la vieron. Y este tipo de visibilidad no tiene precio. Tiene peso. Y estaban todos dispuestos a aceptar que una mujer de la basura se había convertido en la voz de la esperanza para todo un país. Esa mañana, la terraza de Montoya Constructora parecía otro mundo. Los toldos blancos se mecían con la ligera brisa que soplaba desde el norte de la ciudad. Las flores vibrantes decoraban las mesas y un suave aroma de la comida tradicional mexicana perfumaba el aire. Tacos de cochinita, arroz rojo, guacamole fresco. El ruido de los cubiertos fue ahogado por risas, voces excitadas y miradas curiosas. Era como si todos supieran que algo grande estaba a punto de suceder, pero nadie se atrevía a decirlo.
Valentina llegó tímidamente, vestida con una blusa de lino de color claro y una falda azul marino que había usado en otra ocasión especial, la misma que había usado en el hospital cuando supo que Lupita estaba fuera de peligro. Sus ojos buscaron a Esteban, pero primero encontraron sonrisas. Los empleados que antes la habían ignorado o evitado, ahora vinieron a estrecharle la mano, elogiar su coraje, decir que se sentían honrados de trabajar junto a ella. Algunos todavía hablaban en voz baja, con la cabeza gacha, como si se sintieran culpables por no haber visto la grandeza de quienes limpiaron el piso antes. Esteban apareció detrás de una cortina blanca, elegante, pero sin ostentación. Vestía una camisa de lino crudo y pantalones ligeros. A sus ojos no había prisa, solo verdad. Llamó a todos con un ligero gesto de la mano y se subió a una pequeña plataforma de madera improvisada en la esquina de la terraza. Cuando comenzó a hablar, el sonido del mundo exterior pareció silenciarse por respeto. Amigos, hoy no hablo como dueño de un negocio, ni como ingeniero, ni como empresario. Hoy hablo como alguien que aprendió, de la persona más humilde que he conocido, lo que es el verdadero coraje. Esta mujer que muchos vieron cargando a una niña en brazos, sucia de polvo, ignorada por todos, me salvó la vida sin querer, porque salvó mi conciencia, salvó mi fe. Valentina ya tenía los ojos llorosos. Sostenía a Lupita en su regazo, que jugaba con un trozo de cinta dorada, y no tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría sus vidas. Esteban se bajó de la plataforma, caminó lentamente hacia ella. La multitud se alejó, formando un círculo natural a su alrededor. Luego, se arrodilló, en medio del silencio. Valentina Cruz, devolviste lo que no era tuyo, cuando podrías haberte callado. Enfrentó la mentira con dignidad, cuando podría haberse escondido. Cuidó de tu hija con su corazón, cuando el mundo trató de robarte incluso eso, e incluso cuando nadie te dio nada, tú lo diste todo. Y entonces, no quiero vivir un día sin llamarte mi esposa. ¿Te quieres casar conmigo? Déjame ser el padre de Lupita de verdad. El tiempo se ha detenido. El viento pareció contener su respiración junto con todos los presentes. Valentina lo miró a los ojos y vio a un hombre despojado de orgullo, rendido, vulnerable. Pero también vio la sombra del miedo dentro de sí mismo. El miedo que acompaña a toda mujer pobre cuando el mundo ofrece algo demasiado hermoso. Bajó la cara, como si escuchara voces antiguas que resonaban desde adentro. ¿Qué pasa si el mundo no lo acepta?, preguntó en voz baja, pero con un dolor que se podía escuchar en su alma. Esteban se acercó, tomó su mano con firmeza, sin invadir, pero sin retroceder. El mundo no ha aceptado tantas cosas malas. ¿Qué tal si empiezas a aceptar el amor correcto? Esa frase entró en ella como un soplo de fe, como un abrazo del cielo, como si su madre fallecida, desde algún lugar más allá de las nubes, sonriera en silencio. Y luego, con una sonrisa tímida, bañada en lágrimas, Valentina se limitó a decir, sí. Un segundo después, Lupita gritó, ¡Papá!, con la pureza que solo un niño puede dar al mundo. La emoción explotó en aplausos, abrazos, lágrimas de quienes nunca han llorado en público. Un empleado arrojó pétalos de flores que había guardado en su bolsillo. Otro tocaba una pequeña guitarra escondido. Y en medio de todo, entre el ruido de una ciudad que siempre ha corrido demasiado rápido para notar lo invisible, una mujer sencilla y un hombre poderoso se han unido por algo que no se puede comprar ni negociar: la verdad. Pero, ¿todos los que vieron nacer este amor estaban listos para aceptarlo? ¿O alguien todavía tendría la fuerza para tratar de apagar esta luz? El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México fue tomado. Esa mañana, el aire tenía el peso del final de una telenovela y el olor a verdad a punto de triunfar. Las cámaras de televisión se apretujaban entre los bancos abarrotados, los reporteros susurraban con micrófonos ocultos y, en las primeras filas, la gente sostenía carteles con frases como «Fuerza Valentina», «Ganó la honestidad» y «Justicia para Lupita». Pero la que más se destacó, incluso sin querer, fue Valentina Cruz, sentada con la postura serena de alguien que ya había enfrentado lo peor y todavía estaba de pie. Llevaba un sencillo vestido de algodón ligero, con el pelo recogido en un moño que dejaba visibles todas las marcas de sol y fatiga en su rostro. Pero fue en los ojos donde habitó el milagro: firmeza, ternura
y una luz que ningún escándalo o miseria pudo extinguir. A su lado, Esteban le tomó la mano con suave fuerza. Ya no era el hombre arrogante de Polanco. Era un hombre que reconocía su falta y ahora se empeñaba en quedarse. Fernanda Salazar, con el cabello teñido recogido en un moño severo, miraba al suelo. A su lado, Salvador Mesa, con un traje raído y una expresión demacrada, parecía menos un actor y más un personaje mal escrito por su propia codicia. Las acusaciones leídas en voz alta por el juez resonaron en la sala. Falsificación de documentos públicos, calumnias, difamación, amenazas, malversación de fondos, intento de secuestro y obstrucción de la justicia. El silencio entre cada elemento era agudo. Cuando Valentina fue llamada a testificar, se puso de pie sin prisa. Sus pasos eran ligeros, como quien lleva su propia cruz con honor. Mientras se sentaba ante el juez, respiró hondo. La jueza, una mujer de mediana edad, la miró con una mezcla de curiosidad y respeto. «Señora Valentina Cruz», dijo el magistrado, «¿quieres hacer una declaración?» Valentina asintió. Toda la habitación parecía inclinarse hacia ella. «No estoy aquí porque quería aparecer, ni por venganza. Vine porque mi hija casi muere por una mentira, y porque cuando naces pobre, el mundo piensa que puede acusarte de todo. Pero lo que hice fue justo lo que mi madre me enseñó, decir la verdad. Incluso cuando nadie cree». Una ola de murmullos emocionales recorrió la habitación. Un reportero se secó los ojos. Un guardia de seguridad hizo la señal de la cruz. Esteban se puso de pie y pidió permiso para hablar. El juez, a regañadientes, lo permitió. Se paró ante el tribunal como un hombre desnudo frente a su propio pasado. Casi pierdo al amor de mi vida por confiar en los documentos y no en la esencia. Casi dejo que una mujer inocente sea aplastada porque la sociedad nos enseñó a dudar de lo simple. Pero hoy aprendí. Y si estoy aquí es para decir que las mentiras tienen patas cortas, pero destruyen corazones enteros. Y esto no puede quedar impune. El juez suspiró profundamente. La tensión era casi sagrada. Luego comenzó a leer la oración con voz firme. Fernanda Salazar, condenada a 5 años de prisión en régimen semiabierto, además de una multa por 1 millón de pesos mexicanos. Salvador Mesa, condenado a 2 años de prisión en régimen cerrado. Ambos perderán el derecho a ocupar cargos públicos o comerciales durante 8 años. La habitación explotó. Palabras de alivio, aplausos reprimidos, lágrimas liberadas. Valentina simplemente bajó la cabeza y cerró los ojos. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era como si el peso de años de invisibilidad finalmente comenzara a quitarse de sus hombros. Cuando salió de la sala del tribunal, docenas de micrófonos se extendieron en su dirección. Un periodista preguntó, «¿Qué tienes que decir después de todo esto?» Ella respondió sin dudarlo, «Ese perdón existe, pero también lo hace la justicia, y que la verdad no necesita gritar para ser escuchada. Solo tenemos que no darnos por vencidos». Los aplausos llegaron espontáneamente. El video de esta respuesta se volvió viral en minutos. En los hogares humildes, los limpiadores lloraban. En oficinas heladas, los jefes se detuvieron por segundos para ver a esta mujer sencilla enseñar lo que ninguna universidad enseña. Pero en medio de tanta emoción y nuevos comienzos, una pregunta aún se cernía como una sombra. ¿El dolor finalmente se ha ido? ¿O la vida todavía le deparaba una última sorpresa a Valentina? Han pasado 2 años desde que la verdad eligió salir del silencio. En el corazón de Coyoacán, entre calles floridas y paredes pintadas de colores brillantes, Valentina ahora camina de la mano de Esteban, mientras Lupita, sana y llena de energía, corre hacia adelante con otros niños. La casa donde viven es modesta, pero lleva dignidad en cada detalle. Un pequeño jardín con flores plantadas por Valentina, juguetes esparcidos por el suelo y el olor a café recién hecho que sale de la cocina. La Fundación Luz y Reciclaje se ha convertido en una realidad. Un espacio acogedor donde las madres solteras, muchas de los mismos vertederos donde sobrevivió Valentina, hoy encuentran apoyo, respeto y oportunidad. Esteban ha ralentizado el ritmo de los negocios para ser el padre que Lupita tanto se merece, y Valentina, con una simple insignia y una sonrisa firme, coordina el proyecto con la empatía de quien sabe exactamente el peso que llevan los demás. En el patio de la nueva guardería de la Fundación, habla frente a decenas de mujeres y niños. No es lo que encuentras en la basura lo que define tu vida, es lo que llevas en tu corazón. En el fondo, el sol se pone en un tono dorado,
como si también rindiera homenaje a esa mujer que, un día, tuvo todo para renunciar y eligió resistir. Porque, al final, esta historia no se trataba solo de honestidad, se trataba de fe en la luz que aún vive dentro de nosotros, incluso cuando todo lo que nos rodea parece demasiado oscuro. A veces, todo lo que alguien necesita es la oportunidad de ser visto. Gracias por quedarse con nosotros hasta ahora. Si esta historia te conmovió, deja tu me gusta. Es como un abrazo silencioso que calienta nuestro canal. Apúntate también, porque esto es como una invitación a volver cuando quieras, para otro café, otra cita. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando el café se vuelva a preparar. Porque, créeme, todavía hay muchas historias de mujeres invisibles que merecen ser contadas. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.